Pasemos ahora a un tema que es muy complicado para la mayoría de los estudiantes y que realmente, si sigue uno una metodología, no lo es. El cálculo del eje eléctrico. Para eso es importante aprenderse este esquema que se llama figura hexaxial, donde metemos en una sola figura el triángulo de Enthoven, que así se llama este triángulo, que formamos con los electrodos que ponemos en las piernas y en los brazos. Todas las derivaciones se llevan al centro de esta figura. Vemos D1 de manera horizontal, es la más importante, junto con ABF, que es la que está de manera vertical, y entonces formamos un círculo que aparentemente ponemos en la parte anterior del tórax para saber la posición eléctrica del corazón. ¿Qué es eso, el eje eléctrico? Buscar la posición eléctrica del corazón. La posición eléctrica del corazón normalmente va entre 0 y 90 grados, más el signo es más 0 a más 90 grados, que estaría aquí representada por la zona amarilla. Si se desvía el eje eléctrico hacia la zona roja, se dice desviación del eje a la derecha. Si se desvía a la zona verde, se dice desviación del eje eléctrico hacia la izquierda y hacia arriba. Pero ¿para qué nos sirve el eje eléctrico? Realmente es para pocas cosas. Se le ha dado más importancia de la que realmente tiene, y en la actualidad no se deja al eje eléctrico toda la importancia de la interpretación de un electrocardiograma. Fíjense bien. Causas que desvían el eje eléctrico hacia arriba y hacia la izquierda: el crecimiento del ventrículo izquierdo, el bloqueo de la rama izquierda y el bloqueo del fascículo anterosuperior. Si yo no tengo crecimiento del corazón izquierdo, ni tengo bloqueo de rama izquierda, y el eje está desviado hacia la izquierda y hacia arriba, pues tengo un bloqueo del fascículo anterosuperior. Eso es útil. En cambio, desviación del eje a la derecha, pues se debe a que crece el corazón del lado derecho, a un bloqueo de la rama derecha o a un bloqueo del fascículo póstero inferior. Lo mismo, si no tengo datos de crecimiento del ventrículo derecho en el electro, ni bloqueo de la rama derecha, y el eje está desviado a la derecha, pues es un bloqueo del fascículo póstero inferior. Esta es la utilidad en la cardiología, el electrocardiograma en adultos. En cardiología pediátrica es mucho más complejo y muy útil para clasificar las cardiopatías congénitas. Pero en el adulto esa es la utilidad. Por favor, hay que recordarlo. Vean ustedes, esta es la figura hexaxial. Nuevamente vamos a definirla con exactitud. Primero, vean ustedes la derivación de 1, cómo divide a esta figura en dos partes. Una porción superior o hacia arriba y una porción inferior o hacia abajo. De 0 grados de un lado y del otro lado a 180 grados. Por lo tanto, de 1 nos sirve para saber si el eje eléctrico está hacia la derecha o hacia la izquierda. La siguiente derivación importante es ABF. ABF nos sirve para dividir nuestra figura en el lado derecho y el lado izquierdo. ABF va de más 90 grados en la parte de abajo a menos 90 grados en la parte de arriba. El signo es para saber si los 90 grados son arriba o abajo. Por lo tanto, estas dos derivaciones nos sirven para definir en cuadrantes: 2 superiores, 2 inferiores, 2 derechos y 2 izquierdos, y poder definir con exactitud la posición de nuestro eje eléctrico. Les recuerdo que es en el cuadrante inferior del lado izquierdo, entre 0 grados y más 90 grados. Teniendo en consideración todo lo platicado, el método para sacar el eje eléctrico es el siguiente. Primero deben ver el complejo
QRS en D1. Si el QRS es positivo, o sea, es más hacia arriba que hacia abajo, el eje está hacia la izquierda. Si el QRS es más negativo, o sea, más hacia abajo de la línea isoeléctrica, el eje está hacia la derecha. Posteriormente se ve la derivación ABF. Si ABF es positiva, el eje está hacia abajo de 0 grados. Si ABF es negativa, o sea, abajo de la línea eléctrica, el eje está hacia arriba. Ya con esto tenemos definido el cuadrante en el que se encuentra nuestro eje eléctrico. Sabemos que está hacia la derecha o hacia la izquierda, o sabemos si está hacia arriba y hacia abajo. Simplemente con eso sabemos si el eje es normal o es anormal. Acuérdense, el eje tiene que estar en el cuadrante inferior izquierdo. Si queremos ser más específicos y saber exactamente a cuántos grados está nuestro eje, necesitamos obtener otros dos pasos. Estos son buscar la derivación isodifásica de D1 a ABF, en las derivaciones de D1 a ABF. En este caso, las precordiales no se consideran. La isodifásica, recuerden, es aquella que es lo mismo de positiva que de negativa. O la derivación más pequeña. La más pequeña de todas será nuestra derivación que consideramos como isodifásica. El cuarto paso es sacar la perpendicular de esta derivación isodifásica, recordando que la perpendicular es la que cruza a 90 grados una línea. Vamos a hacer un ejemplo para entender cuál es la metodología para sacar el eje eléctrico. Vean ustedes, esto es una derivación no isodifásica, porque tiene más positivo, que sería la R, que negativo, que es la S. La más pequeña es aquella que las ondas, comparativamente con el resto de las derivaciones, son las de menor voltaje. La del medio es una derivación isodifásica, porque tiene lo mismo de positivo hacia arriba que de negativo hacia abajo. La R y la S son iguales. Teniendo en mente esta consideración, podemos ya intentar realizar el primer ejercicio. Vean ustedes. Primer paso, ver la derivación de 1. En este caso, la derivación de 1 es más positiva la R que negativa la S, por lo tanto, el eje está hacia el lado izquierdo de nuestra figura hexaxial. Segundo paso, ver la derivación ABF. En este caso, R es más positiva que S, por lo tanto, el eje está hacia abajo. Con esto ya sabemos que el eje está en el cuadrante inferior izquierdo y por lo tanto es normal. El tercer paso es buscar la isodifásica. La isodifásica la consideré aquí como en ABL, como la isodifásica que tiene lo mismo de positivo que de negativo. En el diagrama se ve en rojo y la perpendicular es la línea amarilla, que es la derivación de 2, y por lo tanto el eje eléctrico se encuentra hacia abajo, hacia la izquierda, a más 60 grados, que es totalmente normal. Vean ustedes el recuadro de hasta abajo. Dice, cuando existe S en D1, en D2
y en D3 o Q en D1, D2 o D3, el eje eléctrico no se puede determinar porque es un eje punta atrás o punta adelante en el plano frontal. Si encuentran esto, deben decir eje indeterminado. Analicemos el siguiente electrocardiograma. Vean ustedes cómo en la derivación de 1, de 2 y de 3 existe una onda S. Lo dicho es, si hay S1, S2, S3, el corazón es un corazón punta atrás, el eje es un eje indeterminado, no podemos sacar en el plano frontal el eje eléctrico. Lo mismo ocurre si hay Q en D1, D2 y D3, y por lo tanto nuestros pasos salen sobrando. Recuerden, S1, S2 o C3, Q1, Q2, Q3, eje indeterminado. No se puede sacar el eje eléctrico. Les recuerdo que en el módulo específico durante el curso vamos a hablar de manera mucho más extensa sobre el eje eléctrico. Es importante que recuerden la utilidad del eje eléctrico. Si el eje eléctrico está desviado anormalmente hacia el lado izquierdo y hacia arriba de 0 grados, deben considerar que hay crecimiento del ventrículo izquierdo, o bloqueo de rama izquierda, o bloqueo del fascículo antero superior. Para eso sirve. Si el eje eléctrico está desviado hacia el lado derecho, consideren crecimiento del ventrículo derecho, o bloqueo de rama derecha, o bloqueo del fascículo póstero inferior. Esa es la utilidad del eje eléctrico. Insisto, esto lo abordaremos de manera mucho más específica en el módulo de cálculo del eje eléctrico de nuestro curso.